Hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema, o en realidad lo voy a tocar para poder aclararlo, y tiene que ver con respecto al acero MOVA 1.4116. Vamos con la intro. Bueno, como ya les dije, en esta ocasión voy a hablar y voy a tocar el tema que tiene referencia a este acero que involucraba este cuchillo de la casa Joker. Y lo voy a hacer porque obviamente lo veo necesario, ya que hay gente que a veces se cuelga de los temas de otros canales, a veces solo lo hace para obviamente ganar un poco de audiencia, reírse, llamar compañero a otro digamos, creador de contenido, y después reírse de él en un video con sus amigos. Obviamente yo lo encuentro bastante despectivo y de, como se decía antiguamente, de poco hombre, porque no le das la posibilidad de réplica, porque tú interpretas las cosas a tu manera, ves solamente lo que quieres ver, y en este caso yo solamente me debo a mis suscriptores. Yo nunca y de partida no ando de canal en canal viendo lo que hacen o criticando lo que hacen, jamás haría eso, yo no soy ese tipo de persona. A lo más, si visito un canal amigo o de otra persona que haga lo mismo que yo, lo felicitaría. Y si encuentro algo que hace mal, no le diría nada. Por supuesto que no. Eso se llama respeto. Respeto. Y sobre todo de un canal también que tiene poco más suscriptores que yo. O sea, que solamente se ríen, como, no voy a decir como estúpidos, pero debiese decirlo tal vez. Eh, Así que voy a dejar claro esto, primero que nada. Yo no tengo nada contra las empresas españolas, absolutamente nada. Siempre he reconocido la calidad, sobre todo, por ejemplo, como el caso de Cudeman. La casa Cudeman para mí es una de las mejores casas que hay en España de cuchillos. Y este cuchillo, a pesar de que estuvo mal diseñado a mi entender por las fallas que ya nombré, el acero es excelente. La manufactura de este cuchillo es excelente, ¿ya? Siempre lo he dicho y lo pueden revisar en mis videos. Así que no quiero dejar claro que esto es así para que otros personajes, digamos, no digan que yo no me gustan los cuchillos españoles, que yo odio a los españoles prácticamente. No es así. Tengo familia española, obviamente. Mis bisabuelos son españoles. No tengo por qué odiar a los españoles. Y quiero dejarlo claro, ya que, como les dije, anoche vi un extracto de un video que hizo alguien. Así que no lo voy a nombrar, obviamente, pero quiero que sepan que no es así. Este cuchillo yo lo considero en general un muy buen cuchillo, obviamente. La crítica mía es por el tipo de diseño y las cosas que le agregaron que para mí entender, para mí sentido común, obviamente están de más y pueden generar un problema en el futuro. Y es por esa razón que yo lancé este tipo de críticas. También por el filo falcatado, que a muchas personas a lo mejor se le podría dificultar reafilarlo en caso de emergencia, porque cuando yo evalué este cuchillo lo evalué en un caso de emergencia, no en un caso de jardín infantil que va al bosque una vez por semana o una vez al mes a jugar con palitos y volver a casa. Obviamente que en ese sentido no importa el diseño que tenga, da lo mismo, incluso puede ser hasta de plástico, ¿ya? Pero que se entienda así. Otro cuchillo que me encanta y también está hecho en el acero cuestionado en el 1.4116, como pueden ver acá, es el Nieto Apache. Y aquí va mi crítica directa a la casa Joker. El problema está, para que quede claro, y que no tiene nada que ver con los precios que hay en Chile, que obviamente van a tener un cargo adicional de aranceles aduaneros y de impuestos seguramente. Pero el punto es aquí que este cuchillo vale solamente 2 dólares o 2 euros en este caso que el Joker Águila. Y esto es en una casa española de cuchillería bastante conocida, creo yo, porque se llama la... Después voy a ponerlo aquí, el link obviamente para que lo vean. Voy a poner los dos capturas de pantalla para que vean los precios de ambos cuchillos. Y, y curiosamente en el video que grabó este señor
hablaban también ahí de que en Estados Unidos, en Texas específicamente, este cuchillo vale menos todavía que lo que vale en España. Entonces no se podían explicar por qué. Por qué valía menos este cuchillo que en España. Entonces este señor ni siquiera tuvo la gentileza ni la sapiencia, podríamos decir, de responderle a su audiencia y explicar por qué pasaba eso. Yo se lo voy a explicar. Yo le voy a decir por qué pasa eso. Yo viví en Estados Unidos mucho tiempo y le puedo decir que lo que sucede es que obviamente las casas españolas tienen mucha competencia con los chinos y la única forma de poder competir contra ellos es bajando sus precios al máximo. Obviamente y evidentemente solamente estrujan a la gente que vive en España, como lo hacían antiguamente con la fruta en Chile, que va a ser un paralelismo. Antiguamente yo recuerdo que la fruta en Chile costaba más incluso que en Estados Unidos. Claro, porque tenían que llegar a competir con otras frutas de otros países en Estados Unidos. Entonces te reventaban en tu propio país. Eso es típico de las empresas. Lo mismo están haciendo estas compañías también con ustedes. Les cobran de más. Y obvio que sí. Porque díganme ustedes, ¿cómo es posible que este cuchillo, es un excelente cuchillo, que me encanta este cuchillo y que encuentro que está muy bien implementado este acero acá? Y si es flexible, está bien, porque es un cuchillo de una longitud bastante mayor que el Joker Águila y es un cuchillo dedicado a la caza. Tiene que tener un poco de flexibilidad. Aquí sí lo entiendo, pero en ese cuchillo, con ese precio, obviamente que no. Entonces díganme ustedes, ¿por qué razón el Joker Águila vale solo $2 menos que el Nieto Apache? Con el trabajo que conlleva hacer el Nieto Apache, ustedes pueden apreciar la hoja, la terminación de la hoja con un contrafilo falso, una extensión bastante más larga de hoja y un vaciado plano, como pueden ver, un mango más grande de la misma madera, me pareciera que es también pareciera que es de olivo, ¿ya? Entonces yo podría deducir acá que la gente de Nieto gana la mitad de lo que gana la gente de Joker. Eso debería deducir que por esa razón, digamos, el Nieto cuesta lo mismo casi que este Joker Águila. Debiese deducir que ellos ganan la mitad y por eso tienen que producir el doble para equiparar, digamos, los precios. Esa es la razón. No me digan y no respondan cosas estúpidas, porque yo sé que van a responder cosas estúpidas y patéticas como lo han hecho todo este tiempo, desde que esto ha sucedido, porque en realidad la prueba que yo hago no es una prueba científica, yo lo sé, yo sé que no es una prueba científica, pero para mí es suficiente, porque yo estos cuchillos los embarco en una situación típica de campamento común. ¿Quién no va a hacer de vez en cuando una perforación en una madera con su cuchillo? O sea, estas cosas son tareas normales. Yo no estoy haciendo nada del otro mundo. Cuando yo raspo una madera es algo normal. Que yo trate de perforar aquí con mi cuchillo también es una tarea normal en campamento. Que cualquier cuchillo de este tipo debe cumplirla. ¿Ya? Cualquier cuchillo de este tipo debe cumplirla. Ahora díganme, ¿cómo van a competir ahora mismo? Por ejemplo, yo tengo un cuchillo chino que, por ejemplo, es este con patrón de damasco, que yo también lo apalanqué como hice con este, digamos, Joker. Y este, sin embargo, está en el video, lo pueden buscar. Este se quebró. Este cuchillo se partió. Quiere decir que este cuchillo está mejor tratado térmicamente que este. Obviamente. Obviamente está este cuchillo chino de $10, de $6 o 8. Está mejor tratado térmicamente que este otro. También es de madera, como pueden ver. También es de madera, ¿ya? Entonces, no me digan que no hay productos mejores que los suyos en algunos casos. No en la gama alta estoy hablando, no me estoy metiendo en la gama alta, estoy hablando de estos cuchillos que están sobrevaluados, creo yo. Le están cobrando y sacando un ojo de la cara por un cuchillo que vale mucho menos, porque ya ven que en Estados Unidos los venden más barato incluso, que ellos mismos lo están reconociendo. Y por esa razón, después la excusa cuál es: no, es que el trabajo de mano de obra en España es superior, no, que es más caro, no, que esto, no, que esto otro. Pero entonces explíquenme por qué el Nieto Apache sí puede valer lo que vale, que este está en 49 euros. Y por qué este tendría que valer solo 2 menos, o sea, 47. Hay una diferencia real aquí de mano de obra, de cuántas horas se demoró la persona o el artesano en hacer este cuchillo, que se demoró lo mismo que este.
Eso es lo que me están diciendo. Este solamente tiene un vaciado plano, un poco de muescas arriba, para hacer una dactilera y nada más. Y vamos poniéndole tornillos. ¿Y esto ustedes creen que es válido? ¿Que este cuchillo, digamos, hora hombre, es lo mismo que el Nieto Apache? ¿Eso realmente es así? Esa es la pregunta para ustedes. Y esto evaluándolo, ojo, con los precios en España. No estoy poniendo páginas de ningún otro país, ni de Argentina, ni de Estados Unidos, ni de Chile, no, las páginas de españolas. ¿Ya? Así que como ven ahí les dejo, digamos, para que vuelvan a ver los precios y lo comparen. Ahora, cuando hice el test de resistencia, digamos que yo hago, porque es mi test, es mi opción de mi canal, hacer lo que yo estime conveniente, porque yo pagué por este cuchillo, por lo tanto yo lo someto a las pruebas que yo estime conveniente. Nadie puede venir a decirme que lo que estoy haciendo está mal o está bien. O tú me sigues o no me sigues y punto. Y si me sigues, bueno, yo seguiré siendo tu guía o hablando contigo, qué sé yo. Pero si no te gusta lo que hago, bueno, pasa de largo simplemente. Yo someto a una prueba básica a este cuchillo y a todos los cuchillos míos y tienen que soportarla. De lo contrario no me sirven, porque ¿de qué me sirve un cuchillo que se deba doblar con cualquier presión? Que sería en el fondo, porque en el fondo todos estos cuchillos que están acá en esta mesa, que están viendo ahora, que no todos son falsificados, como cree este señor, porque cree que aquí yo tengo solamente cuchillos falsos. Él dice que lo comparo con cuchillos falsos. Lo comparé con el Easy 4, ya, que es uno que está casi tiene la misma medida de ancho de hoja, que tú puedes verlo acá, a 1 centímetro de la punta hacia abajo, tiene casi el mismo ancho ambos. Y hay que recordar que en el caso del Easy 4 hay que descontarle el material que tiene, porque tiene un ceracote acá, como ya saben, un recubrimiento, que obviamente es una capa bastante gruesa, les voy a decir, no es una capa fina, es una capa bastante gruesa que incluso me atrevería a decir que uno a uno al lado del otro, el Joker tiene tal vez un poco más de grosor a 1 centímetro desde la punta hacia atrás, pero como ven ahí está marcado donde son los Joker. Y sí tiene un poquito más el Easy, podríamos decir, pero el Easy hay que descontarle, como ya les dije, el recubrimiento. Entonces, cuando me dicen, no, es que el acero es distinto, el Easy es un 1095 al carbono, y este es un acero MOVA de 14116, que es lo mismo, como ya saben, que los 420, en la familia del 420, que están todos metidos. Todos estos cuchillos son de la familia del 420, todos estos son blanditos, por decirlo así. Este, yo lo probé y pasó la prueba también. Es bastante finito, como pueden ver, y tampoco se dobló. Si ven el video de este cuchillo chino, ya de la marca Copia, también lo pueden ver y se van a dar cuenta que también pasó la prueba, tampoco se dobló, y sin embargo, esto quiere decir, bueno, y quiere decir que está bien templado, o sea, el tratamiento térmico se hizo bien, independientemente que sea un acero básico, si ese es el tema. Este tampoco se dobló. Este es un clon, amigo, no es una copia ni es una falsificación. Este es el HX Outdoor, se lo presento por si no lo conoce. Es un acero que un modelo de 286AL, fabricado en acero 5CR15, aquí está. 5CR15, que es equivalente también al MOVA, porque es toda la misma familia, con la diferencia que este es una serie de fabricación china. Y como puede ver, acá está la marca HX Outdoor. No es un clon porque tiene una marca propia que se parezca al F1 Van Leeuwen. Sí, este es una falsificación. Este que está arriba, para que aprenda a distinguir. Esto es una falsificación. Esto ya es porque tiene la marca de Van Leeuwen y es exactamente igual que el original. Tiene un pomo acá atrás, un rompecoco. Se lo estoy mostrando, para que aprenda a distinguir. Y este es un clon, ¿ya? No es copia, no es copia ni... Bueno, copiar el modelo, pero todo, ¿quién no lo hace? Tú mismo dijiste en tu video que todos copian sus modelos. Así que bueno, este es una copia, ¿ya? Este no. Y este cuchillo se podría doblar, porque se supone que este en teoría está en un acero de mala calidad, ¿cierto? Sin templar y sin nada. Incluso la punta me atrevo a decir que es más fina todavía que la del Joker. Si lo colocamos al lado, ahí como pueden ver, la punta es mucho más finita, ¿ya? Así que debiese doblarse este también. Pero volviendo al tema del leasing, entonces, si el Easy, ¿qué es entonces la escala Rockwell? ¿No es una escala de dureza? ¿No es acaso una escala de dureza que involucra a todos los aceros que hay?
no es algo para todos, es una regla que los mides a todo por igual, digamos. Es decir, la dureza Rockwell del Joker, digamos en este caso, de este acero del 1.4116, que se supone, según la empresa, está entre 55 y 57, no se condice con la dureza Rockwell que tiene supuestamente Lisi en el acero 1095 entre 55 y 57 también. Es decir, no son la misma escala, no es la misma escala de medición de dureza, eso me quieren decir. Porque cuando yo los someto a la misma prueba a ambos, este se dobla y este no. El ISI no se dobló. El ISI siguió inmaculado y por eso se transformó en mi punto de referencia como acero, digamos, que está endurecido realmente entre 55 y 57. Eso es lo que sucedió. Por eso yo decidí dejar este cuchillo como referencia, como estándar, digamos, de esa dureza Rockwell. ¿Ya? Y este obviamente no dio la talla y quedó por acá abajo, incluso al nivel de este. Entonces cuando me dicen que, o cuando yo averiguo y sé que este acero es lo mismo que este otro, pero sin embargo este se comporta mejor, este quiere decir que está o mal templado, o no le hicieron el temple, o no es el acero que están diciendo, solamente es un acero 420. Así de simple, porque si me dicen ustedes que el 1.4116 es un acero superior al 420 normal, bueno, debiese comportarse a lo menos como este 5CR15, ¿no creen? Que es un acero quirúrgico, ¿ya? Pero no es así. No es así. Entonces, cualquier cuchillo genérico chino como estos, bueno, no es genérico, porque este igual tiene su marca de copia, la marca copia, que a lo mejor se van a reír, obviamente, porque para ustedes todo es risa. Claro, posiblemente, digamos, sea superior en algún sentido a este acero que usaron acá. Pero yo tengo como referencia, como ya saben, el Nieto Apache, que si yo lo apalanco de la misma manera que lo hice con el cuchillo, digamos, de la marca esta Joker, como lo pueden ver acá, al Nieto Apache no le pasa nada. ¿Ya? Absolutamente nada. ¿Y por qué? Porque el Nieto Apache sí está tratado bien térmicamente. ¿Ya? Aquí estoy haciéndolo con el Nieto Apache y como pueden ver perfectamente lo puedo forzar y no me digan que es más fino, que es más delgado, que la hoja, que esto, que esto otro. Tenemos aquí en este momento el mismo acero. El mismo acero. Y el ancho de la hoja es prácticamente el mismo a un centímetro, digamos, perdón que no se ve, a 1 centímetro, podríamos decir. Parece que no, ahí. Es prácticamente el mismo, es muy poca la diferencia. Pero el Nieto aguanta. El Nieto aguanta. ¿Y eso qué quiere decir? Que está bien tratado térmicamente, así de simple. Está fabricado, les recuerdo, en el mismo acero, 1.4116. Por eso que al final mi crítica no va al acero. Si yo sé que este es un acero más económico, y por eso que exijo que el cuchillo que esté fabricado esté a un precio obviamente más económico que por ejemplo, que el Cudeman Boina Verde, que está fabricado en un Boller N695. En este caso, del Nieto Apache lo encuentro justificado y encuentro que está muy bien el precio, está ajustado totalmente y es un precio decente. Pero a 2 euros de diferencia con el Nieto Apache, obviamente que es una estafa, si eso es lo que estoy tratando de decir. Este cuchillo, esta compañía, digamos, te está vendiendo un acero de mala calidad a un precio mayor. Lo que está haciendo Nieto está cobrando lo que tiene que cobrar y esto está bien. Por eso que este es uno de mis cuchillos también preferidos. Es un excelente cuchillo que está hecho en un acero decente, digo yo, para este tipo de labor, para este tipo de cuchillo, ¿ok? Que quede claro. En caso contrario, este no. Este cuchillo para mí es una estafa. Te están pasando gato por liebre, como decimos en Chile, ¿ok? Así que incluso entiendo que hojas finas también como este estilo persa, podríamos decir, ¿cierto? Que es un cóncavo, un vaciado cóncavo, obviamente que se va a doblar o se va a partir, ¿ya? Esto sí se va a partir o se va a doblar porque es muy fino. Nadie está hablando de este tipo de hojas, estamos hablando del Joker Águila. Si un Joker Águila es un cuchillo de monte, no me vengan a decir que este es un cuchillo de cocina ahora. Entonces, ¿para qué lo venden tan caro como cuchillo de monte? ¿Ya? Este es un cuchillo de monte. Este es un cuchillo para salir todos los días o salir los fines de semana de campamento y esas cosas.
Entonces yo, por ejemplo, como ya les dije, tenemos el ejemplo perfecto de este cuchillo chino, un cuchillo chino, ¿sí? De una marca Copia que dice ahí, y que yo lo apalanqué y este cuchillo se partió. ¿Por qué se partió? Porque obviamente es un acero bajo en carbono, no es alto en carbono. Debe haber sido también un 420, que es el equivalente a este. Sin embargo, el tratamiento térmico de este estaba mucho mejor hecho que el otro. Yo prefiero que un cuchillo se parta porque es una situación que yo muy pocas veces voy a hacer. Yo no batoneo, como saben, no maltrato los cuchillos, pero estas labores tan simples yo las hago. O sea, porque tienen que poder ser capaces como mínimo de hacer esto. Yo tengo que tener un cuchillo que como mínimo pueda trabajar tranquilo con él en el monte, digamos, trabajar en madera, en este tipo de trabajo, en tallado, en fabricar trampas, en hacerme un refugio, en cosas simples. Nadie le está pidiendo a nadie del otro mundo sacar yesca o viruta para hacer un fuego. No puede estar perdiendo el filo un cuchillo para esa labor, digamos, tan rápidamente. Si esa es mi crítica y por eso es que yo hago estas pruebas, porque son tareas sencillas, vuelvo a decirlo. No estoy batoneando, no estoy partiendo troncos así de grueso, no estoy haciendo nada que no sea normal dentro de un campamento. Así que no malinterprete, digamos, señores, lo que yo estoy haciendo con estos cuchillos, que yo no los estoy lastimando de más, por decirlo así, sino que estoy haciendo cosas que podríamos hacer comúnmente en cualquier campamento común. Aquí les voy a probar una hoja más fina, que obviamente está fabricada en un acero también del mismo tipo, chino, obviamente, que es tipo daga, y yo sé que este obviamente se va a doblar, porque se tiene que doblar, si eso es lo que va a pasar, pero eso pasa porque esto está tratado mal térmicamente. Dejen ponerme, no me voy a poner el guante, voy a hacerlo así nomás. Este obviamente está tratado mal térmicamente, aún así, miren, ya estoy en la misma presión que ejercí en el Joker, la misma, y rompió, y es el mismo espacio, y todavía no se rompe, miren. Ahí pueden ver. Este es una punta de una hoja china de stainless steel. Es acero inoxidable común y corriente. Y estoy abriendo la madera. Déjenme ponerme un guante para poder hacer fuerza más fuerte. Para que vean que este cuchillo, o esta punta de lo que era un cuchillo, digamos, incluso resiste más que lo que es el Joker. Ahora, cuando analizaron el problema que yo tengo con este cuchillo, muchos dijeron, no, es que el señor no sabe aplicar fuerza, es que fuerza mal aplicada, es que siempre buscándole la quinta pata al gato. O sea, nadie es capaz de reconocer, ¿sabes qué? Ese cuchillo está mal fabricado o ese acero es de mala calidad, punto. Nada más. Eso era todo lo que tenían que decir. No era necesario decir que yo estaba mintiendo o haciendo algo que no correspondía. Es una prueba que yo hago, punto. Es mi prueba. Así que aquí vamos a ver si esto se parte o se dobla. Y como ven, no se parte ni se dobla. Incluso se está arqueando un poco más atrás, pero no en la punta, que es donde estábamos esperando que sucediera. Tampoco. Y esta es una hoja mala, de mala calidad. De verdad que esto es malo. Sí, miren. A ver. No sé si dice aquí China. Miren. Si esto es de estas cuestiones malas que venden por ahí. Ni esto. Imagínense, ni siquiera esto que es tan mala calidad, que yo sé que es mala calidad, se rompe. O se quiebra o se parte. Como sí sucedió con el Joker Águila. Por eso les vuelvo a decir. O sea, yo no estoy inventando nada aquí, no estoy mostrando nada que no sea real, yo estoy mostrando la realidad de las cosas. Este cuchillo, bueno, que ahora es cuchillo, para darle un ejemplo, era una navaja, la modelo de Effengrol, la F016 o 116, no recuerdo, 916, perdón, me parece, que ya no me acuerdo qué modelo era. Fue la primera navaja de Effengrol que compré, fabricado, como pueden ver, supuestamente, acá dice, en D2. El D2 chino, sí, este es un D2 chino. ¿Y qué le sucedió? Yo ayer también hice una prueba afuera, en un pilar de la casa, de una madera bastante más dura que esto que estoy probando acá, que es solamente pino. Y forzarlo, obviamente esto es fino, se partió la punta, como pueden ver, ¿ya? Esto me indica que esto está bien endurecido. Nada más, no me importa perder esta punta, estoy haciendo pruebas. Para eso tengo estos cuchillitos, para hacer pruebas también. No me interesa que se pierda. Yo después lo reafilo y le devuelvo su punta. Como lo hice con este también, que se partió acá arriba, haciéndole la prueba. Yo le devolví su bisel acá, su punta, y lo reafilé y listo. Si no me cuesta nada hacer eso.
pero yo quiero saber qué es lo que tengo en la mano. Quiero estar seguro de lo que yo tengo en la mano. Por eso que yo hago pruebas, como dije antes, repetidamente. Y esta es para mis suscriptores, para que sepan qué acero estamos teniendo en la mano, para que no pase esto, para que no pase esto, para que no vayan a comprar a la tienda un cuchillo que está, digamos, fabricado de mala manera. No es problema mío investigar si está mal el acero o si está mal templado. No, ese no es mi problema. Yo solo les muestro que este cuchillo está mal fabricado y punto. Será problema de la empresa averiguar qué pasó, porque también dijeron es que esa unidad puede haber estado fallada, o sea, esta. Bueno, los invito a todos a hacer la prueba, pues todos los que tengan un cuchillo Joker Águila o un Auri, incluso cualquiera, tomen un palito como este, cualquiera, entierren esto solamente 6 milímetros, eso es suficiente, 6 milímetros, nada más que eso. Lo toman con guantes, obviamente, y lo tuercen un poco. Si yo ni siquiera esto lo tuerzo tanto. Yo, miren, ni siquiera, hasta por ahí llegó. Miren todo lo que, ni siquiera lo forcé completo para abrir el trozo. Miren lo que hago, hasta dónde llego, y esto ya comienza a torcerse inmediatamente, a doblarse. Déjenme mostrarle aquí. No sé si se alcanza a ver, pero ahí ya se está doblando, ¿ven? Ahí. Que ni siquiera tengo que hacerlo tan fuerte. O sea, no es necesario. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo pueden hacer ustedes mismos y ahí se van a dar cuenta ustedes si su cuchillo está en esta condición igual que este o no. Es un poquito que lo hagan. Lo van a sentir, no tienen para qué partirlo, no tienen para qué llegar al extremo de partirlo. Solamente lo toman, lo colocan y comienzan a forzarlo un poco y comienzan a mirar qué tanto se desvía. Y ahí, como ven, este ya se está desviando, obviamente. Ahí está. Ya, ahí se puede ver. Así que, y ustedes si lo tienen me pueden decir, sí, me pasó lo mismo o no me pasó lo mismo, abrió la madera o lo que sea, lo que ustedes quieran, si es que quieren hacerlo, obviamente, y estar seguros de que este cuchillo está bien fabricado también. Pero bueno, yo lo único que quiero decir y llegar al final de este tema es zanjarlo, y espero de que no llamo compañero a otra persona que yo no la estime, digamos, un amigo cercano. Yo no te voy a llamar compañero, te hablo a ti del otro canal. Ni siquiera conocido porque no te conozco. Solamente te digo que antes de hablar y reunirte con tu gallinero, a reírte, digamos, de otras personas, porque en el fondo eso es chismotear, solamente como gallina chismosa ahí, riéndose, qué sé yo, averigües bien los temas. Aquí no tiene nada que ver con nacionalismo y cosas así, porque lo estás tomando como una bandera de batalla en contra de los españoles o de la cuchillería española, y no es así. Estoy diciendo, y lo he dicho 1000 veces, estoy cansado de decir que este cuchillo, amo los cuchillos españoles, me encantan mucho los cuchillos españoles, quisiera tener más cuchillos españoles, por supuesto que sí, y no reclamo por sus precios porque es lo que es, entiendo los aranceles, pero sí, por ejemplo, esta diferencia de precio entre estos dos, obviamente que es algo que los involucra a todos, no tan solo a mí, a ustedes también, porque ustedes, mis seguidores, son los que están viviendo algunos en España y pueden verificar esta diferencia de precio que no se justifica. Por eso les digo, ¿qué quiere decir entonces? ¿Que los trabajadores de Nieto ganan la mitad de lo que ganan los de Joker? ¿Por esa razón valen casi lo mismo? ¿Esa es la razón? No puede ser. Además, me imagino que estas casas están donde mismo. El Nieto y Joker deben estar en Albacete, no se supone que son todos de Albacete, así que no creo que haya una diferencia tan grande de sueldos como para justificar este sobreprecio del Joker, digamos, y el Nieto no. Claro, lo que pasa es que como tienen que rebajarlo en Estados Unidos, de alguna manera tienen que sacar plata de otro lado para poder llenar el saco que se les rompió en el otro lado, ¿cierto? Y ahí los agarran a ustedes y a todo el resto de América, digamos, del sur tal vez, o de otros países, para poder recuperarse de la rebaja grande que tienen que hacer en Estados Unidos, en Texas, como decían por ahí. Y bueno, seguramente ellos que como están allá mismo en España posiblemente tengan ese tipo de cooperación, y entiendo tal vez que tengan que salir a defender la marca o el acero o lo que sea, si tienen colaboración con esas marcas, lo entiendo, pero no es necesario, digo yo, no es necesario, digamos,
tener que llegar al extremo de cobardemente hablar a las espaldas de otra persona. Yo creo que eso hay que separarlo. Si él quiere defender su marca, está bien, está en su derecho, haga pruebas al estilo de él y demuestre que este cuchillo está bien hecho y que vale lo que piden. Demuéstrelo con hechos como yo en video, muestre que la calidad que tiene es buena, es decente, muéstreme que el cuchillo que él tiene no se dobla y que este tal vez sea solamente un fallo de una unidad, demuéstrelo. Si aquí las cosas se hacen con hechos, no se hacen con solo palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Así que bueno, me despido, estimados amigos. Estoy muy feliz de haber superado los 1000 suscriptores, gracias a ustedes. Por supuesto, estoy muy agradecido. Y los dejo invitados, como siempre, para seguir en el canal viendo más videos. Y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto. Bye bye.